¿Sí, jóvenes o no? Bueno, no quieren ir, ¿verdad? Ya después de que les dije quién les va a dar la clase, mejor. No, no se crean, el hermano es un buen maestro. Por mientras, he visto algo que es repetitivo. Ya creo que ya tiene muchos años esta situación, pero déjeme leerle un artículo que leí allí en internet. Ya tiene algunos años que fue publicado. Es una investigación y dice más o menos así: tal vez Facebook debería llevar una advertencia de salud. Dice así, otra vez lo leo. Ojo, y no, con esto no quiero decir que estoy en contra de las redes sociales, no. ¿Sí? No estoy armando una revolución para las redes sociales, no. Pero dice así el artículo, está en inglés. Si usted quiere consultar, después le doy el link para que lo consulte. Pero dice así: tal vez Facebook debería de llevar una advertencia de salud. Un estudio ha revelado que los niños que pasan más tiempo en las redes sociales en línea se sienten menos felices en casi todos los aspectos de su vida. Escúchelo bien. Los niños que pasan más tiempo en las redes sociales en línea se sienten menos felices. ¿Puede creerlo? Menos felices en casi todos los aspectos de su vida. La investigación realizada por un equipo de economistas de la Universidad de Sheffield, que se presentó cada año en una conferencia anual que se llama Royal Economic Society en Bristol, muestra que cuanto más tiempo pasan los niños charlando en redes sociales como Facebook, Snapchat, bueno, esa no la conocía, no sé si aún exista, pero WhatsApp e Instagram, menos felices se sienten en su trabajo escolar, menos felices se sienten en la escuela a la que asisten, menos felices se sienten por su apariencia, menos felices se sienten por su familia y su vida en general. Sin embargo, se sienten más felices con sus amistades. Los economistas descubrieron que pasar solo 1 hora al día en las redes sociales reduce la probabilidad de que un niño esté completamente feliz con su vida en general alrededor del 14%. La investigación sugiere que estar en línea aumenta la probabilidad de que los niños hagan comparaciones sociales negativas con los demás, y da la razón de por qué. El problema de hacer las comparaciones en los medios en línea es que las personas tienden a retratarse en un estado idealizado. Dijo Philip Powell, uno de los economistas que realizaron la investigación: hay evidencia de que las personas piensan que otras personas son más felices que ellas después de interactuar con otras personas en línea, porque las otras personas tienden a publicar videos y charlas que presentan una imagen positiva, es decir, una aparente felicidad. ¿Usted se ha metido a Facebook a ver las fotografías de alguien? Yo no he visto una fotografía donde alguien esté llorando, donde alguien esté deprimido, ¿o sí? Probablemente sí las haya, pero yo me he metido a un muro, tal vez de mis amigos, de mis parientes, pero no he visto algo infeliz. Todos están bien felices, ¿sí o no? Y eso es lo que causa la frustración en los niños. Vamos a hablar sobre la felicidad. Usted recuerda que yo inicié una serie de sermones. Este es el segundo sermón, es la segunda parte de las bienaventuranzas. Vaya conmigo a la escritura ahí en Mateo capítulo 5. La vez pasada, que fue hace aproximadamente, si no mal recuerdo, 15 o 20 días, inicié con este sermón, con esta enseñanza. Es la enseñanza del Señor Jesucristo. Está en Mateo capítulo 5. Fue nuestra lectura inicial. Y déjeme decirle, y yo le pregunté en aquel momento, ¿que usted se siente feliz? ¿Es usted feliz? Pero la pregunta aquí es, ¿qué es la felicidad? La felicidad, en su término etimológico, quiere decir fértil o fecundo. La felicidad hay una página ahí en internet que es confiable, donde saqué esta definición que me gustó compartir, pero por supuesto, no es lo que la Escritura menciona sobre la felicidad, es lo que trata de definir según el concepto del mundo.
¿Me explico? Entonces, ¿qué es la felicidad? Dice esta página o este diccionario que es un estado de ánimo que supone una satisfacción. El que está feliz se siente a gusto, se siente contento y complacido. Pero esta página concluye que la felicidad es algo subjetivo y algo relativo. Hay esta palabra o este sentir de felicidad es el asunto de estudio de varias ramas, de varias ciencias. Por ejemplo, lo han estudiado la biología, la antropología, la sociología. Y déjenme decirles que incluso es el tema de muchas personas a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque invierten toda su vida encontrando cómo ser felices plenamente. Pero déjenme decir lo que dice la psicología. Dentro de la psicología hay una rama que se llama psicología positivista. Y fíjense lo que dice esta rama. La felicidad, dice, es el fruto de la suma de lo que son las actividades positivas y las emociones positivas. El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y cuando logra solucionar los distintos retos que se enfrentan en su vida cotidiana. En los casos en que estos no se logran, entonces viene la frustración. También esta página dice que las personas que se sienten autorrealizadas y plenas son más serenas y estables, ya que logran un equilibrio entre las cargas emocionales y las cargas racionales. Y por último dice esta página que hay quienes creen o sienten que la felicidad está relacionada con los bienes materiales y con el dinero. Por eso existen frases como, el dinero no hace la felicidad, pero ¿en qué termina? Pero ayuda, dice el dicho. Es que el dinero es el medio necesario para la satisfacción de las necesidades materiales humanas, y una vez que están satisfechas, escúchalo bien lo que dice esta página, el individuo tiende a buscar productos que le proporcionen mayor felicidad. Entonces, es insaciable la felicidad. ¿No lo cree usted? Según esta página. Pero déjeme decirle que no vamos a ir, o no vamos a depender, o no nos vamos a fundamentar lo que dice el mundo sobre la felicidad. Como hijos de Dios, que no pertenecemos a este mundo, ¿está de acuerdo con eso? Que no pertenecemos a este mundo, nuestra felicidad no se encuentra aquí. Nuestra felicidad, nuestro gozo, ¿en quién se encuentra? En Cristo. No hay otra persona, no hay otra forma, no hay algo más que solamente en Cristo encontramos esa felicidad. Pero la historia es triste, porque el hombre, escúchelo bien, sabiendo que es la fuente de la felicidad, por su rebeldía, por su necedad, ¿qué hizo? ¿O qué hace? Se separa de la fuente de la felicidad. Si no, lea Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos relata cómo ese hombre necio y rebelde le da la espalda a su creador y se rebela contra él y le dice, no te necesito, yo voy a buscar mi propia satisfacción. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Pero vamos ahí a la escritura en Mateo capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el primer versículo y ya, por supuesto, como yo le indiqué, ya compartí lo que son las 3 primeras bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, gozoso, alegre. Es una bendición divina, no es una bendición que el mundo da, no es una bendición pasajera, temporal, es una bendición eterna. Y realmente cuando decidí, yo estaba emocionado de compartir esto a ustedes, pero después de que fui profundizando dije, wow, qué grande es Dios, pero también un gran compromiso. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que debemos de reproducir como hijos de Dios. Esto es lo que deben nuestras vidas manifestar. Esto es el carácter de Cristo y es lo que Cristo desea que nosotros manifestemos como hijos de Dios. Y yo soy seguro que aquí hay personas que vienen por primera o segunda vez y que tal vez se estarán preguntando, bueno, ¿y de qué está hablando este tipo? Simplemente estoy hablando del evangelio eterno, de la salvación a través de Jesucristo, del propósito que Dios tiene para usted. Déjeme decirle que no es casualidad que usted esté aquí hoy.
No es que usted haya decidido o haya aceptado la invitación de quien le invitó a este lugar. Es que Dios movió su voluntad para que usted escuche la palabra de Dios, para que usted escuche el evangelio que es poderoso para salvación. Porque Dios quiere, Dios desea, Dios le desea a usted, desea su alma. No nos necesita, pero nos desea. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarle a usted y a mí. Lo envió a morir y a pagar, a experimentar el infierno para que usted y yo fuéramos perdonados. Y eso es lo que le ofrece hoy. Pero ojo, la salvación no solamente consiste en salvarnos de las garras del infierno. La salvación también tiene un propósito que trasciende eso. El evangelio requiere nuestra santidad. El evangelio requiere la reproducción del carácter de Cristo. Y es eso lo que encontramos en estas palabras, lo que encontramos en esta enseñanza que el Señor Jesucristo ya dio. Y que solamente voy a tratar de reproducirla o transmitirla a usted fielmente. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo subió a un monte. Es un lugar por excelencia, creo yo, porque en los evangelios el Señor Jesucristo siempre se apartaba a los montes a orar, a pasar tiempo con su Padre. Pero aquí no es la excepción, está enseñando, está dando un mensaje, está dando un sermón. Y dice la Escritura en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Ojo, no solamente estaban sus discípulos, había muchas más personas ahí. Y entre ese público, ¿sabe quién estaban? Los enemigos acérrimos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, ¿qué dice? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta estas tres bienaventuranzas vimos la enseñanza pasada. Ahora vamos a ver las siguientes tres. ¿Qué dice el versículo 6? Bienaventurados, ¿qué dice? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice? Serán saciados. El versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Conectémonos con hambre y sed de justicia, con la misericordia y con el corazón limpio. Que esas tres frases estén hoy, que el Espíritu Santo hoy esté hablando en nuestro corazón con esas tres formas de ser dichoso. Pidamos al Señor que nos guíe en oración. ¿Le parece? Oremos. Amado Señor, hoy, Padre, estamos delante de ti, gozosos, Señor. Agradecidos, Padre, porque nos permites estar aquí, en este lugar, adorándote y glorificándote. Hoy, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que tu palabra sea usada por el Espíritu y penetre en nuestro corazón, Señor, para que infunda vida, para que crea vida donde no la hay, Señor, para que Él dé vida donde no la hay. Que, Señor, hoy tu nombre sea glorificado con tu palabra dando vida, y que también, Señor, donde ya hay vida, que la sustente, y que nosotros podamos, Señor, que tu gracia nos impulse, nos empuje para seguir viviendo conforme a ti te agrada, conforme al propósito al que nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Padre, porque realmente te necesitamos, porque sabemos que sin ti nada somos y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, y habla hoy en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la cuarta bienaventuranza, que tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia. Si uno lee así nada más, no vamos a entender a simple lectura de qué trata. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nuestro pensamiento se va inmediatamente al hambre física, a esa necesidad biológica. Sí, tiene que ver, pero el Señor Jesucristo está usando esto como ilustración. No se está refiriendo a algo material, a algo físico. Cuando el Señor Jesucristo está hablando del hambre y la sed, no está relacionada con asuntos materiales.
Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Usted se ha sentido con una ansiedad, una ansia espiritual? Yo sí recuerdo que cuando tuve la necesidad de entregar mi vida al Señor, de ya dejar esa vida pasada, andaba buscando satisfacer esa hambre. Le voy a contar una historia. Es verídica, no está el hermano, lo estaba viendo para pedirle permiso, pero yo creo que no se va a enojar si la cuento. No recuerdo, mi esposa me va a ayudar un poco, pero fue tal vez hace año y medio, eran como las 8:30 de la noche, y aquí nosotros vivimos en este lugar, aquí tienen su casa, bueno, no es mía, pero yo se las doy, se las ofrezco, es una casa que nos prestan por trabajar aquí, por servir aquí, y eran las 8:30, yo estaba agotado, yo estaba exhausto, ya había dejado pues mi trabajo en la biblioteca, ya había estado con los alumnos, y yo lo único que deseaba era que mis hijos se fueran a dormir y ya no me molestaran. ¿Y qué cree que pasó? Llegó una familia, el esposo, la esposa y 3 de sus hijos. Pues son los únicos 3 que tienen. Llegaron esa noche y tocaron a la puerta y yo abrí y les pregunté, con ese cansancio, a sus órdenes, dígame qué ocupa, a quién busca, porque normalmente le preguntamos a eso. Tal vez vienen a buscar a otra familia. Y me dice, es que vengo a pedir informes sobre la iglesia. Yo trataba pues de como de evadirlo y hacer lo que ya se fuera, pero vi que este hombre tenía una gran necesidad de Cristo, porque no se iba. Y yo trataba de evadirlo hasta que algo, y fue el Espíritu Santo, me dijo, él está listo, pásalo a tu casa. Él me hacía énfasis en que había venido a esta congregación, pero vino cuando habíamos tenido el mismo culto con los de cristianismo bíblico. ¿Usted recuerda? Cuando había aquí como 800 personas. Entonces él vino por primera vez, contactó a los hermanos de cristianismo bíblico y ellos se lo llevaron para allá. Usted conoce la teología de esos hermanos, ¿sí? Son radicales, son tajantes, ¿sí? Ellos no se tientan, y así debe de ser, pero hay tacto para decir las cosas. Ellos dicen, tú eres un pecador y mereces el infierno. Y solamente hablaban de eso en sus sermones. Él fue a ese sermón, a ese día, a ese culto, llegó frustrado. No encontró saciar esa hambre. Cuando yo platiqué con él sobre esto, es que él me decía, es que debe de haber algo más que simplemente condenación, pecado, infierno. Le dije, claro que sí hay algo más. Y es la gracia de Cristo. Le compartimos el evangelio. Mire, como decía don David, cosa de no creerse, así decía, ¿verdad? Así como algo mágico, pero no es magia, era la obra del Espíritu Santo, que mis hijos en ese momento, el mayor agarró a los otros 2 y dijo, vámonos. Y nos dejaron compartirle el evangelio. ¿Y cómo cree que salió esa persona? No porque yo le haya compartido el evangelio. Esa persona hasta el momento es fiel. Viene a esta iglesia, se bautizó hace poco. ¿Y es por qué? Porque tenía hambre, tenía sed de justicia. ¿Y dónde encontró saciar esa sed? En el evangelio. La encontró en Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando del hambre y la sed de justicia, no se refiere a una justicia humana, se refiere a la justicia divina, a ese obrar divino. Déjeme decirle que tanto usted como yo, cuando nacimos, merecemos la muerte, merecemos el infierno. Todos somos pecadores, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos merecemos el infierno, pero la voluntad de Dios no es esa, no fue esa desde un principio, que toda su creación se pierda en el infierno. Es por eso que dice la Escritura que Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, para venir a morir, para que Él recibiera la justicia de Dios. Es decir, ahí está en Isaías 53, usted puede leerlo. Dios el Padre quebrantó, Dios el Padre inmoló a su propio Hijo. Muchas veces hacemos esta comparación con la justicia de Dios. Vamos a suponer
que cuando usted llegue a su hogar, tal vez ahí dejó algunos miembros, pero es una suposición, algo hipotético para poder entenderlo. Encuentra asesinada a sus parientes. Están ahí asesinados. Y 2 o 3 días después es detenido el homicida y es llevado ante el juez. ¿Qué es lo que merece ese homicida, ese criminal? Merece la muerte, merece estar encerrado, ¿sí o no? Pero ¿qué vamos a pensar del juez si el juez dice: mira, yo soy un juez misericordioso, yo soy un juez amoroso y te perdono, no te voy a condenar? ¿Qué es lo que vamos a pensar de ese juez? Es corrupto como muchos de los jueces de nuestro tiempo, ¿sí o no? Muchas veces creemos que Dios va a ser así, y la Escritura dice que Dios no va a pasar por inocente al culpable. Dios es un juez justo y tiene que castigar la maldad, tiene que castigar el pecado. Pero sí lo hizo. Y no lo hizo en usted y en mí. Él cobró justicia. Él se cobró lo que la humanidad le debía. Pero no lo hizo en usted y en mí. ¿Saben quién lo hizo? En su propio Hijo Jesús. Y esa es la justicia. Porque no conforme con ello, con cobrarse, con hacer esa justicia en su propio Hijo, la justicia, es decir, la vida justa de Cristo, es imputada. Es un término legal, imputación, es decir, adjudicada. Nosotros no merecemos una vida justa, ¿o sí? Porque no somos justos. Sin embargo, Dios lo hizo posible. Dice la Escritura que Dios hizo a Cristo, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, Dios lo trató como un criminal. Y esa justicia que Cristo solamente puede tener es adjudicada a nosotros. Vamos a suponer que usted tiene una gran deuda, pero una gran deuda en el banco. No se puede pagar esa deuda. Pero un día usted llega a consultar su saldo, ¿y qué es lo que mira en su deuda? Está saldada. Pero su deuda, o su cuenta sigue estando en ceros. A final de cuentas usted no tiene nada. Pero vamos a suponer que usted llega, su deuda está saldada y tiene millones de dólares de dinero a su cuenta. Eso es gracia. Eso es la justicia de Dios. Es decir, Dios perdonó nuestra deuda y no conforme con ello nos compartió de sus riquezas en gloria, nos compartió de la justicia de Cristo. Es por eso que el Señor Jesucristo aquí se está refiriendo: bienaventurados, es decir, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que desean ser salvos, los que desean que su deuda sea pagada, los que desean que Dios adjudique la vida justa de Cristo a sus vidas. ¿Por qué dice? Porque ellos, ¿qué? Serán saciados. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 6, dice: yo soy el pan de vida. ¿Usted recuerda ese pasaje? Yo soy el pan de vida. ¿Y por qué Jesucristo se comparó con ser el pan de vida? Porque Él es el único que puede dar saciedad, es el único que puede sanar nuestras almas. Puede llenar ese vacío, esa hambre espiritual. Es el único. Y Él promete: jamás va a tener hambre y jamás va a tener sed, pero se refiere a ese vacío, a esa necesidad espiritual. En Él solamente encontramos absoluta saciedad. En Él solamente encontramos absoluta satisfacción. Una vez estaba escuchando una predicación de Sugel Michelén, es un predicador de República Dominicana. Si no mal recuerdo si es él o no recuerdo si fue otro predicador, pero creo que estoy seguro que él decía así más o menos, haciendo comparación donde Jesucristo es nuestra absoluta satisfacción. Hay jóvenes que dicen que no venga Cristo hasta que yo me case. Y él decía: esto es un pensamiento mundano. ¿Cómo es posible que se desee? ¿Para qué uno se casa? Pues para estar, ¿verdad?, con la pareja, ¿verdad?, para tener una satisfacción sexual. Y dice: ¿cómo es posible que piensen
en satisfacer primeramente su carne y después busquen satisfacción en Cristo. Esto es imposible. ¿Saben por qué? Y no estoy diciendo que no debemos, los jóvenes no busquen el casarse. Claro, si desean casarse, busquen la voluntad de Dios. ¿Con quién se van a casar, verdad? Pero el punto es que en Cristo hay satisfacción total. No nos hace falta absolutamente nada cuando estamos en Cristo. Él es el único que llena nuestras almas. Él es el único que llena ese vacío. Él es el único en el cual encontramos satisfacción plena y total. ¿No lo cree usted así, hermano? Usted probablemente hoy diga, es cierto, pero hoy me siento mal, ando volando bajo, me siento desanimado. Entonces ya sabes, hermano, ve y acude a Él. Él es el que te da satisfacción. Él es el que te puede consolar. Porque tal vez no es algo que Dios haya fallado. Más bien nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que estamos continuamente en este proceso de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y esa va a ser nuestra vida. Por eso Pablo decía, aquí estoy convencido de esto, que el que inició la buena obra, la perfeccionará, la completará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. En el campamento, el hermano Marcos nos invitó a estar en un panel al final del campamento, ahora en Semana Santa, y el tema del campamento tuvo que ver con el crecimiento espiritual. Y había una pregunta de una hermana que tenemos muchos años de conocerla. Vine cada año a este campamento, yo desde que era alumno, hace 19 años, viene la hermana con su familia, y ella preguntaba, porque tenía dudas sobre si realmente la evidencia de ser cristiano era esa batalla que vivía día a día. Dice, a veces me despierto y hago mi devocional y lo hago con mucha alegría y con mucha satisfacción, pero hay días en los que me levanto sin el ánimo de hacerlo. ¿Eso es evidencia de que no soy cristiana? ¿O de que sí lo soy? Por supuesto. Estaba un poco confundida. Pero precisamente, hermanos, es ahí, en esa batalla, en ese proceso, en ese luchar día a día con nuestra carne, donde debemos ir a la fuente de la felicidad, ir a aquel que nos lo llena todo, ir a aquel que es la imagen visible de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Es ir y acudir a Él día a día. Déjeme decirle, yo lo mencionaba en la anterior enseñanza, que estos principios, que estas características del carácter de Cristo, no son algo como que se tiene que realizar, como una regla que se tiene que realizar. Porque si se realiza de esa manera, entonces nos vamos a convertir en moralistas. No. Esto que estamos planteando, lo que está el Señor Jesucristo planteando aquí, es algo que el Espíritu Santo produce. Es como un árbol, un buen árbol, un árbol de mangos. Vamos a pensar en un árbol de mangos, que ya se acerca la temporada de los mangos. Algunos árboles de ellos ya están produciendo mango. Para nosotros definir que ese árbol es bueno, ¿qué es lo que esperamos de él? Tiene que producir ¿qué? Fruto. Pero si no produce ese fruto, entonces ¿qué es lo más probable? Que ese árbol le esté faltando algo, ¿no? Pero lo natural de un árbol es que produzca ¿qué? Fruto. Nosotros no vamos a ir y le vamos a ir a pegar al mercado, a comprar mangos y le vamos a pegar los mangos. Eso es totalmente ilógico y descabellado. Pero muchas veces lo hacemos nosotros en nuestra vida, en nuestra propia vida. Nos pegamos el buen comportamiento, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y eso es por la falta, escúchelo bien, por la falta de estar en comunión íntima. Muchas gracias, Lalo. En comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos satisfacernos a nosotros mismos, podemos buscar satisfacción absoluta e independiente de Dios. Y no es así. Aquí está la satisfacción completa, en la imagen de Cristo que se revela en este libro, en estas palabras. Vamos a continuar.
la quinta bienaventuranza dice así: bienaventurados, ¿qué dice? Los misericordiosos, porque ellos, ¿qué dice? Alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la acción del amor orientada hacia el miserable. En ella están implicadas todas las formas de la compasión, de la gracia y la bondad. Denota la devoción y la fidelidad a un pacto. Muchas gracias. A un pacto. De ahí que la misericordia sea la expresión compasiva de Dios en razón a un pacto de salvación y gracia hacia los perdidos. Es por eso que el salmista expresa en el Salmo 89:28, dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. En otra parte de la Escritura dice que Dios, el Padre, es el Padre de la misericordia. Dice en 2 de Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, es a causa de la misericordia que se produce la salvación del pecador perdido. A causa de que Dios es rico en misericordia y grande en amor, salva a pesar de la condición de la muerte espiritual del pecador. Dice en Efesios capítulo 2, del 4 al 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire, no hay otro ejemplo mejor que lo que es ser misericordioso que la vida o la misericordia encarnada, el Señor Jesucristo. Si usted lee en los evangelios, el Señor Jesucristo tenía compasión y sanaba a todos cuantos enfermos le eran llevados. Era misericordioso con aquellos que también lloraban la partida de sus seres amados, de sus seres queridos, como la vida de Naín, como Jairo cuando estaba su hija ya muerta, como las hermanas de Lázaro. Cristo sintió y mostró misericordia con los pecadores. ¿Pero por qué con los pecadores? Por la condición de ellos, porque ellos no tenían ningún derecho a reclamar el favor de Dios o la bondad de Dios. Pero el ejemplo de misericordia que es más grande se manifiesta en la misma cruz. ¿Por qué? Porque es donde le implora el favor por quienes le están crucificando. Usted recuerda en ese momento cuando el Señor Jesucristo ¿qué es lo que le está pidiendo al Padre? Cuando Él está colgado ahí en el madero, ¿qué le dice? Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. Yo me pregunto, hermano, nosotros hemos sido alcanzados por misericordia. Lo lógico es que dar misericordia. Pongámonos en los pies de Cristo, en el lugar de Cristo. Por supuesto, la obra de Cristo solamente la hizo y nadie más la puede hacer. Pero para poder entender esto, si usted fuera crucificado, ¿podría decir lo mismo que el Señor Jesucristo dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero es Jesucristo, la misericordia encarnada. Misericordioso es para el Señor aquel que está lleno de misericordia. Jesucristo lo ilustró con la parábola del buen samaritano. ¿Usted la recuerda? Si no la recuerda, usted la puede leer en Lucas capítulo 10, donde el prójimo, ¿quién era? No era solamente el que estaba próximo, sino cualquiera que tuviese una necesidad, ¿sí? Incluyendo a los que pudieran considerarse como enemigos. ¿Sabe qué es lo que enseñaban los intérpretes de la ley en cuanto al prójimo? Ellos enseñaban que era conforme a la ley amar al hermano. Pero ¿sabe qué hacían con el prójimo? Lo odiaban, con el enemigo. ¿Qué es lo que Cristo le enseñó a estos intérpretes? Les enseñó que era necesario amar sin límites a todos, incluyendo a los enemigos. Porque esa es la verdadera expresión de la misericordia de Dios que manifiesta y que debe de manifestarse en la vida de quienes se consideran hijos de Dios. Si usted se identifica con Cristo, si usted cree estar en Cristo, si usted se dice ser cristiano,
usted tiene que ser misericordioso. Usted tiene que mostrar misericordia. Porque déjeme decirle, y yo le he denominado así, hay asesinos de la misericordia. Hay asesinos de la misericordia de Dios. ¿Y quiénes son los asesinos? Los que creen que sus reglas o sus estándares humanos están por encima de la misericordia de Dios. Jesucristo les llamó hipócritas, porque esos fariseos ponían los requerimientos de la ley ceremonial por encima de las necesidades más básicas del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo vino y les dijo, eso no es lo que desea Dios para la humanidad. Un ejemplo de ello es, usted sabe por qué el Señor Jesucristo, cuando llegó al templo, sacó a todos los mercaderes que estaban ahí. Bien sabemos la historia, que llegó, agarró unas cuerdas y molesto sacó a todos los que estaban ahí. Pero ¿saben qué lugar estaban ubicados ellos? ¿Saben qué lugar del templo estaban ellos? Estaban en el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles, es decir, el patio de los gentiles era un lugar donde se le permitía a cualquier persona que no era judía acercarse a adorar a Jehová. Pero ¿qué es lo que habían hecho estos mercaderes? Por supuesto, con permiso de los líderes judíos. Habían invadido ese patio. ¿Y qué es lo que hacían? Obstaculizaban que los gentiles llegaran a adorar a Dios. Obstaculizaban que los gentiles experimentaran la misericordia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, mi casa de oración es casa de oración para las naciones. Él dijo eso. Esos son los asesinos de la misericordia. Traigámoslo a nuestro contexto. Cuando nosotros no queremos ayudar al hermano, sabiendo que el hermano tiene necesidad, poniéndonos nuestros estándares diciendo, es que este grupo solamente se creó para tal propósito. Ese es ser un asesino de la misericordia. No ver las necesidades del que está más necesitado, sabiendo nosotros que podemos ayudarle y no ayudarle. Hacer lo que dijo Santiago en su carta, pudiendo ayudarle a ese necesitado y solamente decirle, ándale, que Dios te bendiga, vete, voy a orar para que Dios te supla. Eso es ser un asesino de la misericordia. Si Dios tuvo misericordia, experimentamos la misericordia de Dios, manifestemos la misericordia de Dios. Es por eso que dice, la razón de la bienaventuranza es que dice que ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y eso no implica que si yo no soy misericordioso, entonces no voy a tener misericordia, no. Porque la misericordia, como lo hemos dicho, no está en los méritos humanos. La misericordia de Dios depende totalmente de Él. La misericordia de Dios tiene por base la obra de Cristo en la cruz. Entonces no depende de nosotros. Ya sea que tú tengas misericordia o no tengas misericordia, no manifiestes misericordia, la misericordia de Dios es inagotable para ti. O, lo que es más grave, si tú no manifiestas misericordia, probablemente no has experimentado la misericordia de Dios. Tu corazón no ha vivido la misericordia de Dios. Y es lo más grave y temible. Por último, dice el versículo 8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Es impresionante, es impactante lo que el Señor Jesucristo enseña en esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Jesús liga la pureza de corazón, la limpieza del corazón, o en otros términos, la santidad del creyente con el ver a Dios. Hay algunas interpretaciones en cuanto a este aspecto. Algunos creen que realmente quien Jesucristo promete ver a Dios es realmente verlo cara a cara.
pero incluso algunos aluden a que cuando usted recuerda cuando Felipe les dijo, muéstranos al Padre, ¿se acuerdan de esa parte? Muéstranos al Padre, ¿y qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, lo estoy parafraseando, ahí en Juan capítulo 14, si no mal recuerdo, dice, ¿cómo es posible? ¿Me has visto a mí? Tanto tiempo que he estado entre vosotros. ¿Me has visto a mí? ¿Has visto a quién? Al Padre. Pero aquí la condición para ver a Dios es que, bienaventurados, ¿qué? Los limpios de corazón. Entonces no podemos aceptar esa interpretación de que realmente es una mirada así literal, o sea, mirar al Padre, mirar a Dios, ni mirar a Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo es la manifestación visible de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero en ese momento, ¿quiénes estaban ahí? ¿Estaban quiénes? Los que se creían perfectamente justos, ¿sí? Estaban los hipócritas, estaban los que eran determinantemente pecadores, ¿sí o no? Y estaban todos viendo al Señor Jesús. Sin embargo, estaban ahí los hipócritas. También los discípulos, no estoy diciendo que los discípulos estaban libres de pecado. Todos los que estaban allí estaban contaminados con el pecado. Es decir, entonces no tenían un corazón puro. Entonces no podemos aceptar esa interpretación. Bueno, entonces ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Primeramente debemos de observar, así como lo hice ver ahorita, que toda la raza humana está infectada con el pecado, ¿sí o no? Estamos infectados, estamos contaminados, nacemos con el pecado. Un pecado que nos heredaron nuestros padres, una culpa que viene desde Adán. Por lo tanto, por eso la Escritura no miente en decir que todos, ¿qué dice? Todos, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron, están destituidos, es decir, no alcanzamos la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que si nadie es puro de corazón, entonces cómo es posible ver a Dios? Creo que el Señor Jesucristo, veámoslo así, según el contexto, en el contexto de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, Jesucristo les llama hipócritas. Los fariseos ponían su confianza en aspectos externos de santidad, que no dejaba de ser una santidad aparente. Se esforzaban porque todos pudiesen ver en ellos vidas intachables, especialmente todo lo relacionado con el cumplimiento de la ley y la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con esa ley. Sin embargo, la realidad que apunta a Cristo es que sus corazones estaban contaminados ¿con qué? Con la hipocresía de su comportamiento. Aquellos fariseos limpiaban lo externo, lo de fuera del vaso, pero la contaminación interna era claramente visible para Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que es posible tener un buen comportamiento, aparentar santidad, aparentar piedad, aparentar misericordia, pero tener un corazón podrido. ¿Sí o no, hermanos? Es posible. Y eso casi no sucede los domingos en la iglesia, ¿sí o no? Todos somos felices en la iglesia. Todos tenemos cara de santidad, ¿sí o no, hermanos? Los fariseos creían que Dios estaba satisfecho con su comportamiento y que se agradaba con su modo de proceder. Pretendían ser aprobados o pretendían ser aceptados por Dios o justificados delante de Dios por medio del esfuerzo humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Tiene que insistir en la mentira de su condición, llamándoles hipócritas, mientras que por fuera aparentaban limpieza, pero por dentro estaban llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Él los comparó con sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo les dijo, son sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy arregladitos, muy hermosos, muy limpios, pero por dentro están llenos ¿de qué? De carne putrefacta, de inmundicia, de huesos. Están llenos de corrupción. ¿Usted sabe por qué Nicodemo acudió al Señor Jesucristo esa tarde? Por esta misma razón. Porque Nicodemo, siendo un maestro de la ley, quería asegurarse que él tenía un libre acceso al reino de los cielos. Pero ¿cuál fue su sorpresa de Nicodemo?
¿Cuál fue la sorpresa para Nicodemo? Que era necesario nacer, ¿qué? De nuevo, ¿para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Y eso es a lo que se refiere el Señor Jesús. Un corazón limpio. ¿Qué es lo que promete Dios, el Espíritu Santo en la regeneración, en el nuevo nacimiento? No se trata de regenerar nuestra voluntad, nuestro ser interno, sino nos da un nuevo ser, nos hace un nuevo hombre. ¿Para qué? Para alabar al Señor con un corazón limpio. ¿No lo creen? Eso es lo que Jesús promete. Por eso ahí en Juan capítulo 3 habla de ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que hace que seamos un nuevo hombre delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, ¿qué dice? Es nueva criatura. Las cosas que dice, viejas pasaron, aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Entonces ahora sí, Dios nos da un corazón nuevo. En Ezequiel y en Jeremías habla del nuevo pacto, donde Dios promete, dice, quitaré el corazón, ¿qué dice? De piedra. Y dice, ¿y les daré qué? Un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de piedra y un corazón de carne? Porque el corazón de piedra no siente, es insensible. Pero el corazón de carne es sensible a la voz de Dios. El corazón de carne siente la presencia de Dios. Es un corazón nuevo. Y eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Los de limpio corazón son aquellos que han sido lavados, purificados por la sangre de Cristo y son hechos nuevos hombres delante de Dios. Son hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. El limpio de corazón es aquel que es guiado conforme al consejo de Dios. La senda de rectitud es el camino del que es limpio de corazón. Son los que viven en el Espíritu y manifiestan los nuevos rasgos o nuevos aspectos del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos 9 rasgos de ese fruto son los que manifiestan naturalmente, no por imposición, sino de manera natural, los que son limpios de corazón. El corazón de limpio de manos y puro de corazón está en perfecta sintonía con Dios. No significa que seamos impecables, no quiere decir que nunca tropecemos, pero su deseo íntimo, es decir, el deseo del que es limpio de corazón, el que es un nuevo ser, está en ser santo. Es algo que busca día a día, la santidad. Y el Señor Jesucristo termina dando la razón de la bienaventuranza. Dice, ellos verán a Dios. El que tiene el corazón puro y limpio, mira a Dios o verán a Dios. Y como yo lo dije hace un momento, no se refiere a una visión literal, más bien se refiere a una relación espiritual. Y en nuestro tiempo equivale a tener una comunicación, una comunión ininterrumpida con Dios. Y esto debe ser cotidiana y transformadora, esta comunión. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, si tú has experimentado un nuevo nacimiento, eres un nuevo hombre que está apuntando, tu voluntad, tus emociones, tu intelecto apuntan ahora a Cristo. Cuando antes sin Cristo no lo apuntaban, ahora lo apuntan. Pero en ese proceso, Dios quiere transformarnos. Dios quiere que veamos su rostro. Hace un momento cantábamos, cuán bello es el Señor. Pero ¿por qué decimos cuán bello? Solamente por decirlo, porque rima bonito en la canción, sino porque realmente es bello el Señor. Es admirable. Es hermoso. Su santidad es la hermosura de su santidad en la Escritura. Se contempla y eso nos transforma día a día. Tú quieres ser más amoroso.
quieres ser más misericordioso, quieres ser más santo. Contempla la belleza del Señor Jesucristo en las Escrituras. Contemplemos esa belleza y seremos transformados de gloria en gloria. Espero, hermanos, que sea de bendición esta enseñanza. Que el Señor le bendiga. Terminamos.